la discusión en lo que es la batalla del sentido común. Llega en eso el enemigo avanza mucho más que nosotros, parece. Llegó nuestro invitado, te digo, así que vamos a parar un poquito, lo saludamos. Bien. Bueno, llegó Sergio Palazzo, por favor, presentalo. Pero ha venido, tenemos el honor de contar con el secretario general de la bancaria, el compañero Sergio Palazzo. Bienvenido, que además es secretario general nacional de la bancaria, presidente de Uniamérica Finanzas y referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Todo eso. Bienvenido. Muchas gracias. Un compañero más, nada más, póngale el título y listo. Bueno, gracias por venir, porque hoy un día movido. Estuviste en la marcha federal con los compañeros, los docentes. Sí, ayer también acompañamos a los compañeros metrodelegados, después de la represión y la detención de los compañeros que fueron detenidos ilegalmente. Y hoy acompañamos a los docentes, como hacemos todos los años y cada marcha que hay, es decir, y como somos retribuidos también por ellos en cada conflicto que tiene la asociación bancaria. Sí, esto de pegarle a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, por hacer un paro que está dentro de la Constitución, me parece que se está haciendo la mano, ¿no?, a este gobierno sobre estos temas. Para cualquier ciudadano con sentido de racionalidad compartiría el criterio tuyo de que se le está yendo la mano. Para la lógica de conducción de ellos es parte de su estrategia de manejo de las relaciones con el mundo del trabajo, como ellos lo denominan. Está claro que en algún punto y en algún momento iba a empezar esta situación porque cierra con represión. Cuando uno impulsa políticas de gobiernos que son duras con los sectores más débiles y débiles con los poderosos, como es este gobierno, se termina con la represión cuando existe el principio de rebelión que cualquier y naturalmente cualquier ser humano tiene ante la injusticia. Compartimos porque para mí es una política la que están llevando, claro, que no se equivocan, es como con los números, no se están equivocando con los números, por ahí algunos de nosotros decimos, se equivocaron, hicieron mal. Acá no hace nadie malas cosas, acá está todo programado, me parece. Mira, en realidad yo sigo sosteniendo que ellos nos trajeron un programa de gobierno a la Argentina, trajeron un programa, un plan de negocios, y lo están ejecutando. Lo que a nosotros nos puede parecer deficiencias casi hasta a niveles de impericia en el manejo de algunas cuestiones, no son otra cosa que un plan de negocio para las empresas que representan. Yo he escuchado por estos días, y particularmente en un sector como el nuestro, que es el financiero, que en la crisis que se vivió en estas semanas hubo mucha impericia por parte de los funcionarios de gobierno. Yo creo que no es así, porque cuando uno mira y observa, puede concluir tranquilamente en un análisis que esos 680.000 millones, creo que eran, que se renovaban del EVAX, iban a ser renovadas a una tasa del 26,5% 10 días antes de que la subieran. Sí. Y que, por un lado, tenían la presión de los acreedores externos diciendo que había una apreciación de la moneda norteamericana, por otro lado que había subido la tasa de la Reserva Federal sobre los bonos norteamericanos, que le garantiza una rentabilidad sólida, no una rentabilidad volátil como puede ser un país como Argentina, y que paralelamente se había instituido a partir del 1 de mayo el impuesto a la renta financiera de tenedores del EVAC extranjeros, porque solo era para los argentinos. Es muy sencilla la cuenta. Los apretaron, le dijeron: queremos seguir sosteniendo nuestra tasa de rentabilidad si quieren que dejemos la guita acá. Con eso presionaron, retirando las primeras imposiciones del EVAC que vencían y llevándoselas al dólar. El dólar subió la tasa, ergo el impuesto a la renta financiera que iban a pagar lo terminamos pagando todos los argentinos, porque la tasa del 26,5 pasó al 40. Es un saqueo todo esto, ¿no? Esto, aparte de ser un saqueo, yo a veces a título jocoso lo digo, se ganaron un auto. Sí. Un auto de procesamiento. Claro. Si el dólar futuro fue un problema por esto, me imagino haber llevado 10 o 12 puntos la tasa más arriba, en términos de 10 días, para que hagan negocio unos pocos, ¿no? Sí. Bueno, queremos decirle, para quien recién nos está sintonizando, que estamos con el compañero Sergio Palazzo, que es secretario nacional de la bancaria. Nos pueden sintonizar por AM 1010, Onda Latina. Nos está mirando en vivo, Sergio. También nos pueden ver por el Facebook. Somos modernos. Somos modernos, exacto. Tenemos la transmisión en vivo, y también te digo que este programa está saliendo por varias radios,
por FM 89.7 compartiendo en la Fundación del Padre Farinello y por 3 radios de San Luis, ¿no? Aquí San Luis. 104.3 La Grieta San Luis, 105.7 Ranquel San Luis y 97.3 La Cautiva de Merlo. Y mañana se retransmite por FM Riachuelo 100.9 de 21 a 23 horas. Estamos creciendo, te digo, Se lo merecen. Y de la periferia al centro. La periferia al centro. Es un distrito federal, usted debe conocerlo muy bien. Sí, Por sí. los antecedentes familiares de la periferia al centro eran una consigna. Claro, y Sí, hoy, claro. hoy nos está faltando un integrante más, Basilio Corbalán. Que yo lo quería conocer, vine para conocer Sí, al vine para emblemático conocerlo. Basilio Corbalán, pero Y la Gaby, Lo cambiamos nos por ha vos. faltado hoy. No te olvides de la Gaby. Y Gabriela Y Gaby. Augusto. Sergio, vos que, digamos, fuiste uno de los primeros gremios que salió a confrontar con con el gobierno, ¿no? Sí. Cuando apenas asumió, incluso en la campe emblemático del Banco Central, de los 65 días. ¿Cómo ves hoy la situación política, la imposición del FMI con respecto en materia salarial? ¿Y cómo ves la situación del campo popular en función de la situación actual? Es brava la compañera, ¿viste? Pregunta que te amplia. pregunta, ¿eh? En una asamblea es complicado. No es novedoso lo que hace el gobierno en materia de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Creo que todos sabíamos, y los que se sorprenden no deberían sorprenderse porque sabían que este gobierno iba a hacer eso. En todo caso, esconde esa sorpresa el no reconocer la torpeza propia de haber acompañado una propuesta electoral que todos sabíamos que iba a hacer esto. Cuando el antes candidato, hoy presidente, decía vamos a sincerar los precios de la economía, estaba diciendo que se iban a levantar los controles de precios para que pusieran el precio que el mercado quisiera a los productos, mientras tanto presionan a los asalariados para que las paritarias no desborden la inflación. Cuando decían todo el mundo va a poder comprar dólares, no hablaban de un levantamiento del cepo con fines puristas, hablaban de que las grandes empresas hoy pueden hacer remesa de sus utilidades al extranjero y a lo mejor sí vos podés comprar $500, $1.000, pero se evaden 100 millones, 200, 300 que van para afuera. Y cuando se hablaba de sincerar las tarifas, se hablaba de que iba a haber un tarifazo. Entonces, no me sorprende que hoy concluya esto en una asistencia del fondo. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que este gobierno, ante la inminencia de una presumible derrota electoral el año que viene, busca es condicionar al gobierno que viene. Porque gane quien gane, el gobierno que viene queda heredado con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos costó años desendeudarnos y sacarnos ese lastre de encima, y lo que van a hacer en definitiva el que gane es tener que ir a Washington, a Nueva York, a esos centros financieros, a pedir que le corran los vencimientos para que no asfixien un gobierno que recién asuma el año que viene, si tenemos la suerte, y acaba la segunda parte de la respuesta, que el campo popular entienda sin egoísmo que es absolutamente necesaria una unidad para poder confluir en un frente que tenga un programa y que le propine una derrota electoral a este gobierno. Y en esto creo que es necesario que todos entendamos sin egoísmo que hay que deponer actitudes personales y sectoriales y hasta a veces de la mal llamada necesaria gobernabilidad de aquellos opositores que tienen que gobernar. Sí. Porque yo siempre lo digo, que a veces pareciera ser que son cultores de aquella disquisición filosófica de Mark Weber respecto a la ética de la responsabilidad o la ética de los principios, y optan por una supuesta ética de la responsabilidad y acuerdan la gobernabilidad de este gobierno que termina perjudicando hasta los propios intereses de las provincias o los municipios que ellos representan. Nosotros hemos obtenido, contrariamente a los intereses de los trabajadores del Banco Provincia, una sanción de una ley que reformó un sistema jubilatorio que es cierto que la propició y la votó el gobierno de Vidal, pero que si no hubieran puesto el traste en la silla los legisladores que responden al PJ de los intendentes, no hablo del Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana, no hubiera salido la ley. Sin embargo, le prestaron, después levantaron en contra, hicieron grandes discursos en contra de esto, pero ya le prestaste los votos. Le prestaste los votos. Entonces, si no entendemos que el concepto es que no hay una falsa opción entre la responsabilidad y los principios, hay que custodiar los principios para lograr tener la responsabilidad de gobernar. Hoy no es así. Hoy lamentablemente ves que
el Parlamento sancionó una cosa por el lado de diputado y hoy ya están buscando a ver qué vericueto le encuentran para ver qué modificación le hacen al proyecto que vino de congelamiento de tarifas en el Senado. ¿Por qué? Porque tiene que volver y después te pasas 5 meses discutiendo. Sí. Entonces eso terminan siendo engañas pichangas que perjudican a la sociedad y que le van a quitar fuerza electoral a un armado de un frente. Creo que si entendemos, mirá, el principio basal para poder discutir el poder político que hoy tiene Cambiemos con relación a la elección del año que viene, pasa porque todos tengamos un concepto. ¿Estamos de acuerdo con estas políticas neoliberales o no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo, bueno, todos de la franja esta para este lado, muchachos, en una gran paso, claro. Y el que salga primero lo acompañamos para derrotar esas políticas. Claro, con algunos puntos de acuerdo. Claro, mínimamente, ¿no? Mínimo. Uno de los puntos tiene que ser revocatoria de mandato para aquellos que van por un proyecto y después que no lo cumplan, ¿no? Porque uno está podrido con el tema este, que vamos por esto y después cuando llegan a diputados, a senadores o a otros cargos votan contra. Yo no sé si el término sería la revocatoria de mandato, porque a veces también se presta a que vos hoy, es muy sofisticado el mundo de hoy, ¿no? Y cómo se maneja la política. Y a veces yo lo que creo que tendría que haber es un contrato electoral, acuerdo con vos en el fondo, ¿no? Que ese contrato electoral no puede ser violado, en donde uno exprese qué es lo que va a hacer, y si no lo pudo hacer, que exprese las razones y se decidirá si tenías razón o no, que si hay una crisis internacional y vos dijiste que iba a bajar la inflación y no pudiste, bueno, o que iba a reactivar la economía, se analizará en ese marco. Pero que vos descaradamente le hagas una oferta electoral a la sociedad de que no va a pagar ganancia el trabajador y después pague ganancia, que vas a mantener fútbol de primera y después no lo mantengas, que no van a haber despido y después hayan despido, es una burla a la sociedad, es la violación del contrato electoral. Por ahí yo, lo de la revocatoria del mandato, que tiene que ver más con una acción del voto para revocar el mandato, porque tendrías que tener una acción de voto de la ciudadanía, yo tengo algún reparo en este sentido. Y es que la política ya no es la política que nosotros conocimos, ya no es la política del militante, el engrudo, el cepillo para pegar carteles, sí, la pintura cambió. Para... Esto cambió, y también cambió la fisonomía política en la Argentina. El bipartidismo como estructura de poder y alternancia en el poder político de la Argentina tiene un certificado de defunción que empezó cuando el radicalismo tuvo que aliarse con parte del FREPASO para poder lograr una victoria electoral, porque el radicalismo ya no tenía fuerza electoral para hacer alternancia como bipartidismo. Y luego lo fue el propio peronismo cuando necesitó el kirchnerismo, que era una expresión más amplia del peronismo y más transversal, para poder lavar las culpas de lo que se hizo en el 90, que acompañaron muchas políticas de Menem en el 90, gran parte del justicialismo. Ahí feneció el bipartidismo, y hoy tenés radicales, peronistas, socialistas que por conveniencia, oportunidad o por especulación están con Macri o estamos en contra de Macri o de ese tipo de política. Con lo cual deberías apelar a un bifrentismo en la Argentina que deje claro un proyecto y otro y vos puedas votar. En el medio pasan cosas, y es que vos tenés, fíjate un dato que es importante, el núcleo electoral más duro de Macri está en adultos de 50 años para arriba, que somos los que vivimos la época de los 90 y deberíamos tener la experiencia de los 90. ¿Por qué? Porque leemos diario, porque vemos la televisión, porque escuchamos la tradicional radio. Y fíjate que Unidad Ciudadana, su votante núcleo más duro, son los más jóvenes. Claro. ¿Por qué? Porque son los que leen las redes sociales y no leen los diarios. Porque son los que buscan por streaming qué es lo que quieren ver y no se prenden en un canal hegemónico. Entonces, hoy es mucho más sofisticado, y quizás una campaña mediática y un aparato comunicacional muy fuerte te pueden terminar haciendo revocarle el mandato a un gobierno popular que en definitiva a lo mejor no pudo porque las condiciones macroeconómicas que le puso el establishment no le permitió cumplir una propuesta. A lo mejor sería más duro meterle un contrato electoral, fírmeme acá que usted va a hacer esto. Pumba, no lo hiciste, ni llamado a elecciones. Directamente no cumpliste, flaco, era un contrato, como todo contrato, no cumpliste, se acabó tu mandato. Más o menos estamos diciendo algo medio parecido. Sí, medio parecido. Sí. Camilo, creo que vos querés. No, muy claro lo de Sergio. Yo comparto esta visión de que los primeros 2 años de este gobierno fue un plan de negocios, ¿no? Es el caso de Quintana con Pharmacity, es el caso de Aranguren con Shell, es el caso de la política aerocomercial con Mac Air, que es de Flybondi, de la familia
Macri, y el plan económico lo están implementando. Y los fondos de inversión de Caputo. Y los fondos de inversión de Caputo, que es lo que están implementando ahora, ¿no? Sí, ya la instalación del hegemón del sistema financiero respaldado por el FMI. Y comparto que hay una nueva sociedad y que hay un nuevo sistema de dominación, que son los de las corporaciones, porque está rompiéndose el concepto de Estado-nación. De hecho, Trump, Putin en Rusia, Macron en Francia, son esos emergentes más nacionalistas de lo que es esta lógica del sistema financiero, que la crisis del 2008 con la caída de Lehman Brothers terminó fortalecido. Increíblemente, el salvataje que hicieron los Estados-nación a los bancos terminó siendo la mayor transferencia de recursos en la historia de la humanidad, porque ni en el sistema feudal hubo este nivel de concentración de la riqueza que hoy estamos viendo en este mundo moderno, porque encima, antes en el feudalismo, por lo menos te respetaban tu casa, tu terreno. Ahora ni siquiera, no llegás a pagar la cuota de lo que es la deuda que tenés con tu inmueble y te expulsan, que eran todos los... peor, porque vos pagaste, entregás la llave de la casa y seguís pagando porque quedás debiendo todavía un saldo. Eso es lo que ha pasado con las hipotecas en Estados Unidos después de la caída de Lehman Brothers y todo eso. Pero mirá qué lindo para analizar y debatir lo que vos acabás de instalar con la aparición de Trump, las políticas de Putin, de Macron. Nadie interpela al sector empresario argentino, cultor de la libertad de mercado como paradigma de una sociedad respecto al cambio que tienen precisamente los que eran el paradigma de la libertad de mercado. Porque hoy tenés proteccionismo en las políticas de Trump, tenés a Gran Bretaña saliendo del Brexit, hasta saliendo de la Unión Europea, y precisamente para proteger sus empleos, su poder adquisitivo. Tiene un componente xenófobo también, la salida, pero resulta ser que nuestros empresarios argentinos, cultores de eso, de la libertad de mercado, no dan explicaciones ahora. Pareciera ser entonces que Guillermo Moreno tenía razón. Sí. Hay que agarrar y hacer una marcha de reivindicación de Guillermo Moreno cuando buscaba la protección de los artículos argentinos. Bueno, o sea que entonces estamos yendo a contramano de cómo va otras partes del mundo. ¿Qué pasa con la globalización o la...? Mira, hoy hay un proceso en el mundo y ya me meto en algo que seguramente me iban a preguntar, que es el movimiento obrero y lo que viene. Hoy hay un proceso muy complicado. Por un lado tenés que por las políticas económicas que se desarrollan en el mundo y particularmente en nuestro país, va a haber una caída de empleo, va a haber una disminución del poder adquisitivo del salario, va a haber pérdida de derechos y va a haber un fomento de nuevas formas de trabajo que tienen que ver con la precarización. Llamarle monotributista, llamarle emprendedores, que para mí son quienes se precarizan a sí mismos porque no tienen un trabajo, llamarle, no sé, buscar la forma que quiera, teletrabajo, donde vos no podés controlar si el compañero trabaja 8 horas, 10, 12, 14, si la línea de internet, la luz y el gas con el que trabaja se lo paga la empresa o se lo paga él, si tiene RT o no tiene. Eso, por un lado, está pasando. Por otro lado, tenés un avance tecnológico fenomenal sobre los puestos de trabajo, en donde ya no es la robótica, que es una cuestión de un tratamiento metódico, que tenés un robot o una máquina que te pone tornillo, te pone tornillo, te pone tornillo. Ahora también tiene inteligencia artificial. Y en nuestro sistema financiero, antes, a lo mejor una planilla de Excel te servía para balancear una caja en 20 minutos en lugar de hacerlo en 2 horas, y ahora, por la inteligencia artificial, te puede dar un crédito a la computadora porque ya te hizo un análisis de tu situación crediticia, de tu estado, de tu historia crediticia y demás, y te hace una composición de que si se te puede dar un crédito o no. Entonces tenés en nuestra actividad y en cualquiera un avance tecnológico fenomenal. Y el tercer efecto que tenés es la globalización, que permite la localización de empresas, digo, no la globalización, digo, la desregulación de los mercados internacionales, que provoca la relocalización o deslocalización de empresas que vuelven pobres a los países en tiempo récord. Porque mañana va Nike a Tanzania y se instala en Tanzania, a lo mejor tomó 10.000 obreros y generó empleo, y ese empleo generó consumo interno y mejoró la situación de un país. Mañana hace así, pega un chasquido de dedo y se va a otro país, que les genera una condición mejor para ellos. Que les genera y la condición mejor que les genera es rebaja de impuestos, con lo cual los estados perciben menos para cumplir la función social que tiene que cumplir un estado,
pérdida de derechos de los trabajadores y un poder adquisitivo menor del que están pagando. Quiere decir que hay una decreciente condición de la vida humana del trabajador a mano de esta desregulación. Y es lamentable que nosotros en el movimiento obrero estemos discutiendo por la rosca y no por un programa. Porque estamos discutiendo quién tiene más congresales en lugar de discutir quién va a enfrentar esta situación. Y lo estamos discutiendo con compañeros, y no lo digo porque estén avanzados en la edad, porque soy muy respetuoso, y vos sabés que en el sindicato apelamos mucho a nuestros compañeros de más sabiduría, de más antiguo, y nos asesoran y nos ayudan y son parte de nuestro cuerpo orgánico. Pero necesitamos discutir esto con jóvenes, mucho más jóvenes inclusive que lo que yo puedo ser, que ya soy grande, yo tengo 56 años, que nos ayuden a discutir esta nueva modalidad de lo que ellos denominan el mundo del trabajo. Porque si no, nosotros tomamos decisiones sobre nuestros compañeros que representamos y vamos a cometer errores que le va a costar a generaciones de trabajadores. Cada derecho que vos renunciás en una negociación costó sangre primero y después cuesta generaciones recuperarlo. Y nosotros estamos discutiendo cómo reordenamos una CGT desde la rosca y no desde estos principios que van a afectar a los trabajadores y a la forma de trabajo durante generaciones. Claro, vos le decís a través de un programa y de ponerte Sí, de por acuerdo en supuesto. un proyecto, ¿no? La CGT necesita un cambio, pero saqué de 180 grados, no solo tener un programa. La democracia se restituyó en la Argentina en 1983, estamos en el 2018 y en 30 y pico años no hemos logrado tener un programa a los trabajadores, habiendo habido actividad sindical ininterrumpida porque no hubieron procesos militares que nos obstruyeran la posibilidad de participación. Y nosotros tenemos cuadros políticos, económicos, sociales que pueden establecer un programa, porque el movimiento obrero no se tiene que limitar simplemente a discutir lo reivindicativo, porque es en ese lugar donde nos quieren poner. Claro. Nosotros nos tenemos que poner a discutir qué modelo de país tenemos, porque somos un factor y un actor de poder en una sociedad, así como lo es el capital y así como lo son los estados, que por vía de la democracia nosotros ponemos en sus lugares a los gobernantes. Nosotros los trabajadores tenemos que tener un programa y expresar con claridad desde el movimiento obrero qué opinamos de la seguridad, de la educación, de la justicia, de la vivienda, de la previsión social. ¿Eso incluye también disputar el poder político desde el ámbito sindical? ¿Lo ves de esa manera? Es decir, el poder institucional con también la movilización de los gremios, digamos, que tenga poder popular con poder institucional, ¿ese equilibrio lo ves? Yo divido y no ¿O siendo mezclo. un factor de Yo presión? divido y no mezclo. Una cosa es discutir poder político y otra discutir poder electoral. Yo creo que el poder político se discute cuando vos tenés un programa, inclusive para el propio movimiento obrero, es más fácil acompañar una propuesta política y no ser tildado de partidista si tiene un programa y dice que acompaña a tal o cual candidato porque expresa los puntos del programa. Y Claro, sí discuto con quien vaya a enarbolar esos puntos el poder, discuto cuál es la política. Y si impulsa políticas vinculadas a lo que el movimiento obrero quiere, es una discusión de poder político en la cual vos estás ganando si enarbolan esos principios. Después está lo electoral. Sí, claro que el movimiento obrero, como otras expresiones, tiene que tener una expresión legislativa también y tiene que estar en la generosidad política de abrir las listas precisamente a que todos los sectores estén representados. Y yo creo que, disculpa, Adolfo, esa es la discusión de cara al 2019, por el nivel de condicionamiento que está poniendo este gobierno, por ser parte de ese empresariado que está de los dos lados del mostrador y que se están beneficiando y concentrando en lo que son sus empresas, como en el caso de la energética y de la electricidad, con Midlink, que es parte de Pampa Energía, con Joel Lewis, que son los que compraron IEXA, la familia de Calcaterra, de Macri, y que están concentrando toda la red de prestaciones de servicio en términos de energética. Por lo tanto, nuestra generación, que es lo que dice Sergio, no solo tiene que discutir el gobierno en el 2019, sino que tiene que tener una agenda programática para transformar el poder concentrado en la Argentina. Y la discusión hoy, en términos globales, comparto, es en lo que es democracia o corporaciones. Sí. No puede ser que sistemas económicos como son el sistema financiero bancario tengan un nivel de rentabilidad. Lo que pasó en estas semanas con la corrida del JP Morgan, como bien decía Sergio, vinculado directamente con este gobierno. O sea, los que generaron la supuesta crisis fueron ellos mismos desde el sistema para traer al Fondo Monetario Internacional y saquear la Argentina, que fue lo que hizo la JP Morgan con el negocio de los 8.000 millones de dólares de reserva que el Estado-Nación financió a estos especuladores. Y el desafío nuestro es justamente dar una discusión que no pudimos dar en el gobierno anterior,
que es el sistema y una renta al sector financiero, porque no puede ser que haya bancos como el de la JP Morgan más 3 bancos norteamericanos que concentren 14 veces el PBI de Estados Unidos, o el Deutsche Bank, que también fue CEO en la América Latina, Luis Caputo, concentre 22 veces el PBI de Alemania. O sea, acá el gobierno nos quiere dar una discusión sobre la pobreza, cuando en realidad lo que hay que discutir es la riqueza, y es la distribución y una base de programa de país y de desarrollo en términos de cómo se distribuye esa riqueza. Sergio, vos te quedarías un poquitito más, porque aquí tengo que pasar un disco, no sé qué es lo que me dicen los muchachos, un tema. Dale, Linga, dale. Estamos veteranos nosotros. Estamos veteranos. Dale. Bueno, otro bloque. Contá, Débora? Pero qué Se programa pasó rápido, de ¿no? lujo. ¿Con quién estamos? A ver, contanos. Hoy estamos con Bueno, el ¿por qué estás compañero. feliz? Te voy a decir una cosa. Porque está Palazzo. Te voy a plantear que yo tomo mate amargo. Y ella media alcahueta le puso azúcar. O no, endulzó entre algo de eso. Viste que yo soy medio veterano. Bueno, dijo, pero rico, azúcar. está Palazzo. Ah,
No hace más mate amargo. No, bueno, no. ¿con quién estamos? Así. Estamos con Sergio Palazzo, secretario general nacional de la bancaria. Bueno, hablando de todo. ¿Con quién más? Y No estamos te olvides con el que- compañero Camilo Vaca Narvaja. Pero aquí escuchando a Sergio, que la verdad que es Un lujo. un lujo esta mesa. Un lujo. Pero igual quiero decir que los compañeros jóvenes también tenemos futuro, ¿no? Digamos, con esto, con los chicos. Pero hay que terminar con eso. ¿Que tenemos futuro? Bueno, hay que terminar de decirle el futuro son No, para mí es el presente, pero quiero decir el que... futuro está lleno de ustedes, hay que decirle. El presente está lleno de ustedes, porque si no, Sí. detrás de la palabra futuro lo vamos postergando los jóvenes. Es cierto. A nosotros es cierto. nos pasaba antes también, ¿eh? Sí, Cuando era claro. joven decía, bueno, ustedes son el futuro. Para mí, yo digo, tenemos futuro, pero para mí son el presente. Digo. La juventud es algo Junto a los que- trabajadores. Muy bien, ¿viste? Por eso me agrada mucho que estés acá, por hablar de trabajadores. Basilio se lo pierde, ¿eh? Basilio está, espero que nos esté escuchando. Quiero decirte Está que en el sur. este programa que está hecho por dirigentes sindicales somos medio atrevidos, ¿viste? No entendemos mucho, pero nos divertimos y eso por ahí se nota que nos divertimos. Y después con la bancaria. No ¿viste? sería de otro modo siendo dirigentes sindicales, que ser atrevido, Bueno, sí, bueno, en eso que tener tenemos. gesto de rebeldía Sí. y que no aceptar las imposiciones de lo que políticamente es correcto. Nacimos rebeldes, ¿qué Sí. querés que te diga? Por lo Sí. menos... Es un programa que hacemos con Mira, mucha mientras- alegría y Yo siempre digo que un dirigente sindical lo único que tenés que hacer es pulirlo cuando encontrás a alguien que tiene capacidad de indignarse ante la injusticia. es cierto. Si vos te encontrás a un compañero que tiene capacidad de indignarse ante la injusticia, lo único que tenés que hacer es ayudarlo a que se forme. Porque si el espíritu está, seguramente va a ser un gran dirigente sindical. Es cierto, Bien. es cierto. Es verdad. Pero bueno, vamos a meternos otra vez en el Voy a tema. preguntar cómo está el tema de la CGT, que Ahí a está. mí algo... Eso, Yo exactamente. te aviso que estoy en la ahí está. CTA con Jackie. Mi Pero, amigo Hugo Yasky. un fenómeno. El otro día cuando dijo nosotros vamos a ir a la CGT, si hay una CGT combativa, con algunos Fuertes compañeros. declaraciones, Adolfo. Muy bueno, muy bueno. Si bien esto uno lo viene charlando o él lo viene diciendo, Sí. me parece que estuvo muy claro en esta reunión donde había algunos dirigentes sindicales, ¿no? El otro día, Sí, en la reunión de curtidores. en Curtidores, sí. Lo primero que quiero es resaltar el coraje, la valentía y la generosidad política que tuvo Hugo en nombre de la CTA y particularmente de su organización de hacer semejante expresión, teniendo la tranquilidad de poder continuar en una central de trabajadores que ya está constituida, que ya es casi una marca política, Ujú. porque está instalado, y sin embargo él, en una actitud muy generosa desde el punto de vista político, pone a disposición su reincorporación a la CGT en aras de tener un movimiento obrero unido y fuerte. Lo primero que corresponde es celebrar esa decisión y ponerle todos los méritos que el compañero que conduce tiene en esa decisión. Lo segundo, en el espacio donde yo milito, que es la corriente federal y donde también están los compañeros que responden a lo que se denomina el moyanismo, nosotros hemos planteado la necesidad de que todo aquel compañero que quiera volver a la CGT tiene que ser aceptado y tiene que participar del Congreso de la CGT si es que realmente estamos hablando en serio de la unidad del movimiento Claro. obrero. Así como también debe incorporarse, y para eso habrá que buscar las formas estatutarias que haya que buscar para que se incorporen dentro de la representación también los movimientos sociales. Porque el movimiento obrero, en este caso la CGT, debe asumir la representación de todos los trabajadores, y cuando uno dice la palabra trabajadores son los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Claro, No el están conjunto. trabajadores el que tiene como el El que no conjunto. tiene trabajo. Así es. Porque no es condición del trabajador no tenerlo, tener un trabajo precario o tenerlo a través de la economía informal. Es el modelo que lo ha expulsado Claro. del sistema, y el compañero tiene un trabajo como puede y no como quisiera o como debería. Entonces todos los sectores tienen Una que estar discusión que la representados. CGT no tiene hasta el momento. Bueno, hasta el momento No ha hay tenido. algunos sectores, Smith la da, algunos otros compañeros la dan en la CGT, pero creo que ahora tiene mucho más volumen con una presencia como es la corriente, como es el moyanismo, como algunos compañeros que ya estaban discutiéndolo. Me parece que le va a dar otro volumen, inclusive también el propio gesto que tiene Yasky, el Claro. propio gesto que tienen los compañeros de los movimientos sociales que piden su incorporación en la CGT. Porque también hay que plantearse eso. En otras oportunidades no lo hubieran pedido, o porque no se sienten contenidos, o que no se sienten Claro. identificados, o porque... Ahí a lo te mejor veo tienen- como un gran articulador de garantía de unidad.
Sí, la expectativa está, para las declaraciones, ¿no?, que hagan en este tiempo. Eso me tomo en algún compromiso. El otro día Hugo dijo, si yo estaría acá en... ¿Cuál de los Hugo? Hablaba de Moyano. Dijo, si le preguntaron por un paro general, y dijo, si yo estaría al frente, es hace rato que lo hubiese hecho, ese paro general. ¿Vos qué opinás de eso? No sé si te querés un problema, ¿no? No, yo digo que hubiera hecho yo, no Moyano. Yo el primer paro lo hubiera hecho cuando el presidente vetó la ley antidespido. Muy bien. Porque un gobierno que se jacta de que es el gobierno del diálogo desoyó lo que es el diálogo por naturaleza, que es el Parlamento. Y el Parlamento se expidió respecto a esto, a pedido precisamente de las 3 centrales de trabajadores, la CGT y las 2 CTA. Y el gobierno sancionó una ley antidespido. Y el presidente la vetó, y la CGT de aquel entonces no hizo lo que tenía que hacer. Sí, yo me fijo mucho en lo que es la historia para ver el presente, ¿no? Y me pareciera a mí que yo soy uno de los que planteo unidad con diferencia y hasta con mucha diferencia. Digo, hay un solo enemigo hoy que hay que tratar de ganar estas elecciones porque cada vez estamos peor, pero a veces me cuesta creer que todo el movimiento obrero esté a la altura de los acontecimientos. Si bien habrá que hacer un gran esfuerzo para esta unidad, yo recuerdo algunos momentos de mi historia, y no quiero ir muy atrás, digo Ubaldini, ¿no? CGT Azopardo, CGT Brasil, digo, casualmente hay muchos elementos de esa época todavía, ¿no? Digo, sí, dos cosas respecto a eso, ¿no? La primera, no hay procesos históricos similares que uno pueda revisar en la Argentina. El primer gobierno de Perón no fue como el segundo, el primer gobierno de Irigoyen no fue como el segundo. La derecha sangrienta de la dictadura no es la derecha actual, por más que el genocidio hoy sea social y antes era a los tiros y a los balazos, y secuestrando y torturando. Los procesos históricos no se repiten tan símiles por eso yo a veces cuando me dicen ustedes en la corriente tienen alguna similitud con la CGT de los argentinos, en todo caso yo diría que gran parte de la historia que transitó el movimiento obrero está entre colaboracionistas con los gobiernos de turno y quienes se oponen a ellos. Sí, claro. Lo que hay que lograr es una síntesis donde se imponga el criterio que primero vamos a defender con un programa, y creo que el problema es el programa, que no existe un programa, porque si existiera un programa, quien quiere ser colaboracionista de un gobierno no podría salvo que acompañe el programa del movimiento obrero. Y es absolutamente necesario construir ese programa. Y con relación a que algunos puede que no estén a la altura de los acontecimientos, al que le toca conducir, conduce con todo. Conduce con los buenos y con los malos, con los que trabajan y los que no trabajan, con los inteligentes y los no tanto. El secreto está en que si alguien te puede dar el 10%, explotar el 100% de ese 10%. Es muy sindical el tema ese que estás planteando, ¿no? Uno hace política sindical con todo. Claro, porque de nada nos sirve tampoco que grandes organizaciones sindicales se vayan del marco de la CGT, porque terminan debilitando en definitiva lo que uno busca fortalecer, que es que el movimiento obrero tenga peso en las decisiones de las cuestiones nacionales. Sí. Mirá, un gran debate hoy, por ejemplo, es si hay un paro nacional o no. Sí. Y tampoco le escapo a la pregunta antes que me meto de cabeza. Yo creo que tiene que haber, si hay un veto presidencial nuevamente a una medida que congela las tarifas, o por lo menos no hay una propuesta del Ejecutivo de modificar su posición, porque puede decir el gobierno, quien tiene la responsabilidad de administrar los recursos públicos, bueno, me dicen esto, pero si yo no hago esto, no tengo fondo para pagarle a los jubilados. Ponele que te lo diga, ¿no? Por más que yo la buscaría de otro lado, la buscaría de la que dejaron de pagar los ojeros, los mineros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ponele que te pongan eso. Bueno, decime cuál es la otra alternativa, porque la que me estás dando no me sirve. No te gusta la que acaba de sancionar, pero ¿cuál es la tercera? ¿Cuál es la que aparece superadora en ambos casos o que contemple posiciones? No la hay. Si vos me preguntás, sí. Pero ¿sabes qué? No nos sirve un paro decretado por la CTA y por un grupo de sindicatos que podemos ser la Corriente Federal si el grueso de la CGT no está en el paro. ¿Por qué? Porque vamos a dar un signo de debilidad que va a ser aprovechado por el gobierno. Y no solo no te va a congelar las tarifas, sino que va a ir por la reforma laboral a los 30 segundos y se te va a tirar a la yugular porque le facilitaste. Entonces yo sé que es difícil, pero hay que construir ese consenso. Y ese consenso, como decía el compañero recién, es de la periferia hacia adentro, de los que tenemos este pensamiento hacia quienes no lo tienen. Y cuando esto esté en la sociedad como un caldo de cultivo internalizado,
no va a quedar otra que tomar esa decisión, y esa decisión va a tener la fortaleza que se requiere. Ahí uno que camina el país se reúne con muchas regionales, y las regionales tienen otro tipo de visión, no es acá el centro. Vos ves la unidad, ves que pelean juntos, un poco lo que hace la corriente con la CTA y con estos grupos de otros sindicatos del moyanismo. Digo, es mucho más claro la unidad en la trabajan más la multisectorial, ¿no? Sí, mucho sí, más, sí. más afianzado está. Sí, también tienen otra mirada respecto a lo que pasa, porque donde primero golpean este tipo de políticas son en las economías regionales. Vos tenés, si hay caída de recaudación, donde más se siente es en las provincias. Sí. Porque se le cae la recaudación nacional y se le cae la recaudación local, tiene dos efectos. Si hay caída de la actividad económica, acá vos lo suplís porque en esta gran urbe que es la capital tenés empresas multinacionales que tienen miles y miles de trabajadores. En las provincias tenés empresas chicas, la empresa más grande debe tener 200, 300 trabajadores en una empresa. Entonces te golpea y son 50 familias que no viven en un edificio de 50 pisos como acá. Lo tenés de vecino al lado tuyo y lo ves. Entonces se golpea de otra manera y eso genera otro tipo de vínculo, no solo entre los dirigentes, entre la sociedad. Y hoy las economías regionales están teniendo un latigazo fuerte con la apertura de importaciones, a veces con productos con dumping que entran en la Argentina, con la falta de protección a la industria nacional, con la caída del consumo, y la caída del consumo que implica no solo empleo formal, sino empleo informal. Cuando cayó el consumo y un trabajador perdió su empleo, se pierden 3 empleos informales. Pero tenemos un escenario de inflación y recesión, es decir, un escenario, ¿no?, complejo. Mirá, tenés inflación alta, mirá, y ahí está bueno meterse porque es un tema en el que uno puede opinar con algo de autoridad. El Banco Central tiene que controlar, entre otras, principalmente 3 cosas. La tasa de interés, está al 40%. Sí. La inflación. Este gobierno va a llegar a fin de año con 100% de inflación en 3 años. Y lo tercero que tiene que controlar es la moneda. Y la moneda ha tenido una caída, una devaluación de 25 puntos en 2 semanas, y agregarle la devaluación apenas asumieron que fue un 60%. Y si querés, la emisión, que ellos no la hacen a través de la maquinita, por más que hayan emitido, porque el número lo ocultan. Cuando asumieron tenían 580.000 millones de monedas circulantes y hoy tienen más de 800.000 millones, quiere decir que emitieron 300.000 millones. Y por otro lado, de 350.000 millones, poner el promedio que tenían de LEVAC, tienen 1.200.000 LEVAC. Quiere decir que emitiste título, porque las LEVAC son del Banco Central, y emitiste moneda. Las 3 cosas que tenía que controlar Sturzenegger son un desastre. Entonces, hoy lo escuchaba a Leopoldo a Moró en el Congreso cuando lo interpelaba a Peña, y le decía, el presidente dijo que no iban a haber cambios en la moneda, porque no iba a haber depreciación de la moneda argentina, y dice, y uno no le puede pedir la renuncia al presidente porque ha sido electo, pero se la tiene que pedir al presidente del Central, que dijo precisamente lo que dijo el presidente en el informe monetario del Banco Central en el mes de febrero, que no se apreciaba ni se avisoraba cambios en la moneda, en la depreciación de la moneda argentina, y después mete un 25% de devaluación. Nos decían que la inflación, el año pasado hablaban de entre el 9 y el 12%, después del 15%, y ahora resulta que la inflación está cercana al 30% o quizá la pase al 30%. Entonces, hay principios rectores que vos no sabes si es mala praxis económica o de funcionario público, o si realmente es un plan pergreñado para seguir acrecentando la riqueza de los que tienen riqueza. Porque mientras el trabajador lo intentan someter, no tienen la misma dureza para decirle que no suban los precios a los sectores empresarios, a los formadores de precios. Claro, y en ese marco, viste que siempre hablaban del tema del gradualismo. Es decir, con estas últimas medidas, digamos, el gradualismo, llegamos a un fin y tenemos un ajuste mayor, porque hablan todo el tiempo del déficit fiscal. Es decir, los números no le van a cerrar indefectiblemente. Mira, buena pregunta para irnos para otro lado, no específicamente para esto. No hay lenguaje más violento que el de la mentira con cinismo. Porque vos podés terminar mintiendo por una consecución de errores y terminaste mintiendo. Sí. Pero no por cinismo. Sí. Ellos cuando dicen que hay gradualismo, uno se pregunta, ¿qué es gradualismo? Que te hayan subido 1.600% los servicios públicos esenciales para el funcionamiento de un hogar en la Argentina, porque subieron 1.600%.
Entonces la primera contradicción en la que hay que hacerlos incurrir en ese relato mentiroso y cínico es que no son gradualistas, salvo que el aumento no sea 1.600 sino que sea 3.000%, entonces que lo digan. Claro. Es la primera contradicción en la que hay que ponerlo. O no son gradualistas, o lo que se viene es peor y explíquenselo a la sociedad. Le digo a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que estuvo desaparecida en acción y ahora parece que tiene la necesidad de mostrarla María. cuando más o menos se atemperó la cosa, María para él se ingenua. atemperó, que dijo, el mundo nos pide que vayamos más rápido. ¿Qué es eso? Que el ajuste sea más violento y más salvaje. Sí. Entonces hay que expresárselo con claridad a la sociedad, porque el mensaje que está mandando es un mensaje de violencia verbal que genera un relato a partir del cinismo y la mentira. El mundo no te pide que vayas más rápido, los centros internacionales te están pidiendo que hagas el ajuste porque si no, no te prestan más, porque el déficit fiscal que tienes te pueden prestar para que, es como un hogar, te pueden prestar para que pague la luz 1 mes, 2 meses, 3 meses, a la cuarta te van a decir, flaca, agarrá y acomodá tus números porque si no, no te presto más. Acá le están diciendo eso, no es que el mundo nos pide que vayamos más rápido. Hay que empezar a desenmascarar el discurso. La violencia verbal que ejercen con la mentira, con cinismo, va a generar que se convierten en los asesinos de la esperanza que ellos mismos generaron en un grupo de la sociedad que decidió acompañarlo. Claro, en ese Y ese horizonte. grupo de la sociedad es una sociedad que está formada más fácil para irse, para que se vayan todas, que el problema se resuelve por el lado de la política. Por eso tenés que construir una propuesta que seduzca y por otro lado buscar personas, militantes, candidatos que genere una esperanza en la sociedad para que ese voto Claro. no se vaya dilapidado al que se Claro, vayan todos. un nuevo horizonte, ¿no? Generar ese nuevo horizonte que la sociedad necesita. Pero hoy decía Peña, que decía que el hecho de ir al fondo no es perder soberanía. Es un pelotudo, disculpame. No, lo que dicen al principio es por vos, Adolfo. Que dice que este programa no se hace responsable Bueno, sí. de lo que se dice. Sí, discúlpenle. Que ir al fondo. Que decía que ir al fondo no es perder soberanía. Bueno, si no te ponen ningún tipo de condiciones y el dinero te lo dan a una tasa accesible, quizá tenga razón. No sé si será la situación del fondo, ¿no? No, para nada. No, y el informe ya de lo que dijeron en materia Ayer Agustín laboral. Rossi dijo con mucha claridad que había 3 países, Jamaica, Irak y no sé cuál otro más, que eran los que tenían stand-by, préstamo Sí. stand-by. Bueno, en ese lugar estamos, a ese mundo llegamos. Estamos arriba ahora, ¿no? No estamos tan abajo, estamos bien arriba de la Yo creo rueda. que ellos sí tienen el concepto bien de lo que es el tiempo y la rapidez, porque acá la plaza financiera y el FMI junto con los bancos no tratan de salvar un gobierno que podría ser amistoso en términos de su concepción política neoliberal, sino es en qué tiempo se saquean las reservas del Banco Central, que es lo que vimos estas últimas semanas de los casi 11.000 millones de dólares que se fue de reserva del Banco Central a estas plazas financieras. Me parece que esos son los tiempos que está teniendo el sistema y que María Eugenia en algún punto inconscientemente ya lo grafica, Sí. van más rápido por ahí de lo que Van a chocar. el propio 2.000 millones de pueblo dólares de reserva. tiene en mente, porque ellos lo que no parten de una concepción es que el capital no tiene patria ni bandera, pero sí la Es nación voraz. tiene Capital es patriotas, hombres y mujeres que van a estar dispuestos a defenderla. Lo bueno de esto que dice que tiene que ir más rápido, que un día se van a dar un palo, se van a hacer pelotas, ¿no? Con el palo ese que se dan. Hay que Cuando- quitarle la máscara, como Hay dice que Basilio, quitarle la ¿eh? máscara, Estamos sí. haciendo eso, por eso estamos en este programa. Pero yo quería meterme en una pregunta ¿Y cuál por era? la foto que circuló. ¿eh? Ah, sí. Y sí, aparte, sí, bueno, sí. en Sí, alusión sí. al 22, ¿no? 22 de agosto, pero hubo una foto muy polémica y salió en muchos medios con Pablo Pablo, Moyano. mi amigo Pablo, somos hinchas independientes los dos, así que dirigente del club. Sí, puede que decir se habla, comparte una pasión. se habla de una O varias. fórmula ahí en la CGT. Yo soy ¿Qué opinión merece? Yo te digo que soy simpatizante del rojo y hincha de Sportivo Doso. Hincha deportivo, bueno, somos de la zona. Claro. Bueno, ahora sí te dejo. Moyano Palazzo. Moyano Palazzo. ¿Qué Banderas pasa? rojas en tu corazón. Banderas rojas, sí. ¿Qué pasa con Con el tema esta del indio. este lanzamiento? Que algunos dicen que es lanzamiento, otros dicen que es una foto, no da más. ¿Cómo es el tema este? Con Pablo compartimos la idea de que la CGT no tiene que ser una CGT arrodillada ante el gobierno y que caiga en la cuenta de un diálogo infructuoso que termina siendo funcional a una estrategia de gobierno que nos está perjudicando, como primer concepto. Como segundo, entendemos la necesidad de la unidad del movimiento obrero en todos sus matices, pero con un programa y con una decisión política de confrontar con este gobierno a partir de las medidas que toma, si es que no las cambia, y claramente no las va a cambiar. Y tercero, si no se diera
esa unidad con contenido y con decisión política de confrontar, seguramente abrevaremos en el mismo espacio para presentarnos y tratar de presentar una alternativa dentro del Congreso de la CGT que exprese el pensamiento de muchos trabajadores que no están de acuerdo en cómo se ha conducido la CGT hasta el momento. ¿Qué me contá? No dijo nada. No. Hablamos de candidatura y no dijo un proyecto nada más. Es un dirigente sindical, no dice todo, ¿viste? No, bueno, está bien, pero cae muy bien. Ah, no, claro. Eso cae muy bien. Es inteligente, menos digamos, en estas expresiones. Yo le preguntaba si iba a ser candidato a la CGT y me respondiste bien, está bien. Me parece piola. No, a ver, cualquier trabajador sentiría un profundo orgullo de ser la máxima representación de los trabajadores, eso está claro. Pero no es a costa de cualquier cosa. No, por supuesto. No es a costa de cualquier cosa. Si no están dadas las condiciones, ¿qué te quedarías? Con una pequeña oración de la historia del movimiento obrero que alguna vez fuiste, cuando en realidad es preferible escribir un par de páginas con molde de oro de que fuiste la resistencia a un modelo neoliberal, independientemente del resultado que obtengas al final, pero que vos nos resignaste. Entonces, si esas condiciones no están dadas, difícilmente uno pueda ser candidato, no a secretario general, a estar ahí adentro. Por eso no estoy, tampoco. Claro. Ahí, cuando yo recién te decía que nosotros necesitamos la unidad hasta con diferencias y muchas diferencias, algunos de nosotros decimos, está en juego la patria en todo esto, ¿no? Porque si vos vas para el sur, vos ves como las tierras se las llevan, vas para ver los puertos, algo que a mí me apasiona. Cada vez los puertos están más manejados por las multi y las transnacionales, digo, un lugar donde está la entrada y salida de nuestra riqueza. No sé cómo decirlo, pero me pareciera que hoy está en juego esto de que te van a quedar con nuestras tierras, se van a quedar con nuestro hielo, se van a quedar con esta agua, con los recursos. Con todos los recursos que uno está viendo. ¿Vos lo ves así o todavía crees que hay esperanza de que no se lo lleven? Dos cosas sobre esto. Lo primero, aprovecho la introducción que me das para convocar al día 25 de mayo a la marcha que estamos convocando distintos sectores sociales, políticos, sindicales. Gran marcha va a ser esta, ¿no? Gran marcha bajo el título La patria está en peligro. Muy bien. Y en la definición del título está la respuesta. Nosotros entendemos que sí. Pero lo primero que quiero hacer sobre esa convocatoria es no regalarle al Fondo Monetario Internacional la fecha. Lo primero que hay que hacer es ir a celebrar la Revolución de Mayo de la Argentina. Bien. Porque si no, si me quedo solamente con el acuerdo con el fondo y la patria está en peligro, le estoy regalando al Fondo Monetario la fecha patria más significativa de la Argentina, que es la decisión de un pueblo de escindirse de la colonia. Si ato, después de esa celebración, de que hoy pretenden colonizarnos de otro modo, que es el que vos explicás, a través de la economía, a través de la presión que va a ejercer el fondo con un acuerdo, y creo que muchos países están cometiendo el error que la entrega de sus recursos naturales, en lugar de tomarlo como un valor agregado que lo ponga potencialmente en una mejor condición de discusión con las grandes potencias, termina siendo nada más que una mercancía por el cual te ayudan a cubrir el déficit fiscal o a vivir un poquito mejor durante un determinado tiempo. Porque si falta agua en el mundo, si faltan árboles en el mundo, si faltan riquezas naturales en el mundo y vos la tenés, no es para venderla y sacar un poco de guita para ver cuánto más estirás con el déficit que tenés o cómo mejorar alguna situación, sino que tiene que ser el valor agregado que vos tengas para discutir desde una condición no de igualdad, pero sí potenciada con las grandes potencias del mundo que necesitan y requieren precisamente esa riqueza. Sí, hay una nueva división internacional de trabajo en escala mundial, ¿no? Lo que antes era esto de las empresas manufactureras que vendían los productos y que había países que destinaban las materias primas para que después le terminen vendiendo el producto terminado. Hoy pareciera haber que hay grandes concentraciones de ciudad, digamos, que son las que dan conocimiento, que patentan, o sea, que es el tema de los medicamentos en su imagen más bestial, que se patentan cuando se podría solucionar millones de enfermedades si no tuviera la patente que hace ganar a las multinacionales de las industrias farmacéuticas. Y tenés países, como bien decía Sergio, que brindan en términos de recursos naturales
un bien público y no hay ninguna contraprestación por parte del sistema global, porque si no tendrían que acelerar, digamos, todo lo que es la industria forestal, la industria de lo que es el agua, y en eso nuestros países no tienen ninguna discusión que se brinde en términos mundiales y que se socialice. Sin embargo, los países centrales tienen herramientas, digamos, que nos condenan a cada política y cada producto que generan de dominación y de marginación a los otros países. Sergio, tenemos que ir a un corte. Yo no sé si tenés que ir, te querés que dé un ratito más. Van con un cachito más, dale. Qué grande. Bueno, varios compañeros están mirando. Bueno, dale link, amigo, y arrancamos un poquito más. Explotan las redes. Están felicitando, dice. Sí. El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. El gobierno bonaerense comprará 9.000 celulares para alumnos secundarios. El gobierno bonaerense comprará 9.000 celulares con conexión a Internet para que los alumnos secundarios utilicen como herramienta de aprendizaje en las aulas de 443 escuelas de 46 distritos de la provincia de Buenos Aires. Noticias. Se reanudó la cosecha de soja de la provincia con magros rendimientos en Santa Fe. Y la recolección de soja en el centro y norte de la provincia de Santa Fe se reanudó esta semana por las buenas condiciones climáticas, pero con la persistencia de pérdidas en la calidad de grano, como así también en la disminución de los rendimientos, que sería de relevancia. Noticias. Declaran la emergencia agropecuaria para 11 departamentos por la sequía en Córdoba. El Ministerio de Agroindustria declaró la emergencia agropecuaria en 11 departamentos de la provincia de Córdoba afectados por la sequía mediante una resolución que beneficia a productores agrícolas, ganaderos, tamberos, apícolas y frutihortícolas. En 60 minutos volvemos. En Onda Latina paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372 2841, 4372 3061 o al 1541 99 5346. Y sé parte de AM1010 Onda Latina. Nunca no ve la hora de llegar a su casa y sacarse los zapatos. En un tiempo se los va a sacar ahí nomás, para pisar un rato el pasto. Estamos construyendo el Paseo del Bajo. Mejor conexión, más espacios verdes y más seguridad. Juntos estamos transformando la ciudad. Vamos, Buenos Aires. Onda Latina, lo que llega bien lejos. La que atraviesa todos los espacios. AM1010 Onda Latina, con vos a todas partes. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos 4372 2841, 4372 3061. O a nuestro contestador automático 5256-9640. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro
Bueno, otro bloque. Rápido se están pasando. ¿La estamos pasando bien? Excelente. Espero que Palazzo también. Bueno, nos divertimos, ¿viste? No, aparte de Débora está cebando unos mates espectaculares. Vos, a mí ya no me da más mate. Hoy me estoy portando bien. Vos no querías más, me dijiste. No, dulce, vos te haces dulce ahora. Bueno. Para que no se ponga celoso, gracias Débora, no quiero más, empezáselo a hacer amargo. No, gracias por todo. No. Bueno, bueno, recordamos que estamos con el secretario general nacional de la bancaria, el compañero Sergio Palazzo, referente de la Corriente Federal de Trabajadores, y presidente de Uniamérica Finanza. Representa además toda la región, hablando de todo, contesta de todo. Y bueno, y estamos acá también con Camilo Vaca Narvaja, que está reemplazando a Basilio Corbalán. Si lo pensamos, lo cambiamos. No, yo ya te digo, ya acá si no cuidás, sonaste. Yo cuando no estoy, me cerruchan el piso. Basilio, chau, Basilio, chau. Chau. No, vos que te reemplacen por una mujer para mantener el cupo. Y sí, ahí está. Tenemos una rubia y una morocha, te digo. Tenemos una rubia y una morocha. Todo el grupo completo se fue. Es completo, tenemos 50. Nosotros acá hacemos varios. Pero bueno, 50. No yo vuelvo, siempre vuelvo. Decime, ¿quién nos está escuchando? Nos están escuchando de toda la bancaria. ¿Sí? Sí, y particularmente... ¿Hay algún portuario por ahí? Sí, no sé si hay. Pablo Dublier, Patricia Cis, bueno, dice, el viernes hacemos patria con vos, Sergio. Facundo Suyo, Alejandra Virte, Ariel Tripiquio, Morán, Georgina López, bueno. Che, ni mi hijo llamaron, ¿no? Luis Graña. Luis Graña, que está el compañero Sergio Palazzo, dice. Qué gran programa. Echaron a Graña del programa, ¿no? Sí, claro. Imagínate porque empezaron con él y después desapareció. Hicimos un cambio. ¿A vos qué te parece mal el cambio que el portuario ha hecho? No, para nada. Graña en su generosidad sabrá aceptar las reglas de juego. Pero decime ahí. Un saludo grande a Luis, un gran amigo. Sí, un gran amigo, Luis. Sí, un amigo de la historia también. Con Luis mucho montón. Sí, seguro que sí. Muy buen dirigente. La transmisión en vivo, digo que está full. Los pueden ver por el Facebook Genética Sindical, el Twitter Genética_AM. Y les recordamos que se está transmitiendo por FM 89.7, compartiendo la Fundación del Padre Farinello, por 3 radios de San Luis, FM 104.3 La Grieta, 105.7 Ranquel y FM 97.3 La Cautiva Merlo. Y mañana se retransmite por FM Riachuelo 100.9 de 21 a 23. ¿Está bien, Adolfo? Me parece perfecto. Camilo, vos que el chico joven de acá, el más joven de nosotros. Ya no tan joven, Adolfo, ¿verdad? Bueno, sí, el espíritu es lo que cuenta, ¿no? Bueno, tenemos un joven por ahí armando esto que también es difícil. Alja acá es el joven verdadero y que lo queremos escuchar después. No quiere hablar. Bueno, explaya, a ver que acá tenemos un dirigente sindical, a ver qué le podemos preguntar. Y me parece que es importante lo que decía Sergio, creo que es lo que estamos debatiendo en estos 18 meses de cara al 19 de lo que es el programa, ¿no? Un punto que queda muy claro con todo lo que está relatando es el tema del sistema financiero y hasta qué punto uno le puede poner límites a este sector, ¿no? Yo recuerdo lo que significó el decreto de Néstor Kirchner en el 2005, el 616, que ponía límites, digamos, a lo que se llaman los capitales golondrina, que básicamente no se estar mínimo un año en la Argentina. Un año en la Argentina y que el 30% de la totalidad quede en bancos que sean nacionales. Ese decreto fue eliminado por el gobierno de Macri. ¿Y de qué forma podríamos avanzar, digamos, sobre medidas que nos den más soberanía monetaria, más soberanía en términos de la política económica y que pueda llegar al punto medular, que es la discusión de la riqueza y de la concentración de capital en nuestro país? Son tan vertiginosos los funcionarios de Cambiemos que a veces ni ellos mismos terminan entendiéndose o comprendiendo las medidas que toman. Pues vos acabas de hacer referencia a un decreto que era muy importante, que tenía que ver con la reglamentación de esos capitales golondrina y la necesidad que estuvieran durante un tiempo determinado y con un porcentaje en bancos nacionales. Y el otro día yo escuchaba a la diputada Carrió decir: le pido a los ojeros que liquiden las exportaciones. Como una expresión de deseo, ¿no? No de política. Lo que hay que explicarle es que el propio gobierno que ella representa eliminó la liquidación de exportaciones. Primero la llevó a 10 años y después la eliminó directamente. O sea, que no tienen necesidad. ¿Para qué la van a traer si no tienen necesidad?
Además, Entonces, por favor, van tan rápido que no se dan cuenta que ya no pueden volver atrás con esas cosas. Claramente lo que se necesita, y por ahí vamos a tener una diferencia porque más allá del decreto, yo siempre sostuve que el gobierno anterior se quedó mucho y con el tema financiero, porque debió haber impulsado, en la medida en que tuvo fuerza política, una ley de entidades financieras nueva, la ley que regula hoy, la ley de Martínez de Hoy, Videla, que se creó al servicio de la especulación y la usura, y en un marco de un cambio de modelo de país donde salías del sector productivo al sector especulativo. Que costó sangre y fuego en la Argentina, ¿no? Claro, Que se instaura en el 76. Hubo que aniquilar a una generación de argentinos para imponer esa política. Y de empresas y de fábricas, y un modelo de país. Exactamente. Y cuando vos ves hoy día, estas semanas que acaban de pasar, se parece mucho a aquella época. Yo nunca vi a tantos argentinos hablar de Levax, consultar sobre precios del dólar, hablar de tasas del 40%, y del nivel de rentabilidad que le genera ese dinero. Se parece tanto a la época de la plata dulce esto, pero tanto. Y en la negociación en la que terminan, ¿no?, de extender el encaje que es mensual a trimestral para que tengan libre disponibilidad de esos fondos los bancos, que es la plata que no pueden prestar, para que le renueven a un 40%, o sea, no solo van a ganar porque le renovaron al 40% las Levax, sino que además van a ganar porque tienen disponibilidad del dinero que tenían que tener de encaje a hacer una posición mensual, a hacer una posición trimestral. Lo que digo es que es absolutamente necesario, y creo que faltó la fuerza política y la decisión política de acompañar un proyecto que había presentado Carlos Heller y creo que Martín Sabatella, vinculado a la reforma, que era la universalización de los servicios financieros, que era el establecimiento de la captación que puede tener del mercado financiero, porque existe mundialmente eso de que demasiado grande para caer sin que caiga el sistema, y regulaba ese tipo de cosas. Y también creo que tiene que haber una regulación de hacia dónde y cómo se orienta el crédito en la Argentina en función de un modelo de país. Y en esto más acertado que recuperar ese viejo concepto que tenía Jauretche: quien maneja el crédito maneja y orienta la economía de un país. Y esto es así. Vos podés manejar el crédito para que haya producción y empleo, o podés manejar el crédito para que vos compres dólares en la esquina porque estás especulando. Es bueno lo que tenemos mientras ahora. No haya una reforma en la ley de entidades financieras que ponga con claridad qué cosas se pueden hacer y no hacer, vas a seguir la ley vigente que te permite hacer todo lo que no está prohibido. Claro. Eso es lo que en términos generales la ley actual. Y en referencia a esto, ¿no? Quería meterme en el tema de la banca pública, ¿no? Sí. Porque tenemos un modelo que se basa netamente en la especulación financiera. ¿Qué pasa con la banca pública? ¿Peligra hoy? Mirá, hay un proceso de descapitalización o despatrimonialización de la banca pública. Cuando a vos en el presupuesto te imponen que el Banco Nación va a perder 22.000 millones de su patrimonio porque según ellos es un excedente de crecimiento del patrimonio y tiene que ir a rentas generales, cualquiera puede llegar a decir, bueno, es la misma caja, es el Estado lo va a ocupar para un fin de generar producción. Sí. Yo creo que no es así. Yo creo que lo que buscan es de mejorar la posición en el mercado, como a ellos les gusta llamar, de la banca pública, porque había tomado una trascendencia que no la ha tenido en otras partes de la historia. Con el gobierno anterior la banca pública era regulador del mercado, si lo querés, a partir de tener una posición tomada en el mercado muy amplia, y entonces cuando fijaba una tasa condicionaba. Por algo pudimos sortear lo que fue la crisis del 2008, que repetíamos, fue la crisis mundial más importante desde lo que significó la crisis del 30. O pudiste correr 5 corridas bancarias que hubieron, 5 corridas cambiarias que hubieron, y pudiste sortearla porque tenías fortaleza en los bancos públicos. Y acá en una semana perdimos 11.000 millones de dólares de reserva del Banco Central, 40% de interés se le tuvo que dar a las Levax, y un dólar que se proyecta a 30 pesos en algunos analistas económicos. El dólar futuro se cotizó en esa semana, el dólar futuro de diciembre, en 31 pesos con 80. Esa es la fragilidad que tiene este modelo. Esperemos que si la ley fuera y la justicia fuera, me parece que van a desfilar por tribunales también. Esa puede ser otra agenda de unidad, me parece. Sí, no, que tienen que pasar por tribunales, no tengo ninguna duda. En el caso de Cheveire, está acusado por la propia hermana de evasión y de lavado de dinero. En el caso de Caputo, como decía Sergio, vinculado ex CEO del JP Morgan y del Deutsche Bank, que fueron los que se beneficiaron con esta corrida cambiaria, que fue un saqueo, y que son los principales bancos que están emitiendo los títulos de deuda de la Argentina. Sí.
Habría que buscar antecedentes, yo no los tengo, ¿no? Pero habría que buscar antecedentes del 2001, lo que significó la entrada en el corralito. Y habría que ver qué funcionarios de los bancos, particularmente el Deutsche Bank, informaron a tiempo que tenían que retirar los dólares la gente. Una vez nos encontramos ahí está, mira. Y es la importancia que tiene de tener a los trabajadores del gremio de bancarios con una conciencia en su actividad y en lo que es la defensa de la patria y de la nación. Sí, nos están dejando un país para la mierda, te digo, Estás insultando más que Cunio vos, Ten cuidado. No sé cómo decirlo, ese es mi problema. Ahora, este proceso, digamos... ¿El del insulto? No. Esto sabemos que estas políticas van a llevar a una crisis, ¿no? Que se va a profundizar la protesta social, es decir, no sabemos cuándo, ¿no? Pero ya, digamos, el proceso lo conocemos porque van a tener un agotamiento del proyecto político, no lo van a poder sostener en el tiempo. Ahora, ¿vos crees que podemos revertir este ciclo y contraciclo, como siempre suele decir Basilio? Porque tenemos ciclos y contraciclos en Argentina. Sí, ¿Cómo lo ves? En función de lo que está pasando también en Latinoamérica, ¿no? Mira, el problema del ciclo y contraciclo es que es como la obra griega de Sísifo, ¿no? Subís la piedra a la montaña y cuando estás llegando se cae la piedra. Nada más que nos cuesta generaciones subirla y a ellos le cuesta 18 meses bajarla. Sí. Entonces los ciclos y contraciclos tienen diferentes impactos en la sociedad. De todos modos, uno cuando hace un análisis frío de esta situación se encuentra que, independientemente de la intención de voto, digo, respecto al apoyo consolidado que tiene este gobierno, el apoyo duro debe ser un 15%, como el apoyo, que todo lo que haga Macri está bien, y se llame Macri o se llame Juan Pérez, sí. Está bien porque es una forma de pensar la política. Lo va a convalidar. Y tenés un 25% de núcleo duro que todo lo que haga Macri, aunque hiciera algo bien que no lo hace, va a estar mal. Entonces eso te suma un 40%, vos tenés un 60% que es muy volátil, que va desde la crítica con apoyo hasta la crítica sin apoyo, o hasta la adhesión con apoyo y sin apoyo. Entonces vos decís, tenés que tratar de llegarle a ese 60% de la sociedad que es volátil. Ese 60% vos vas a captar esa tensión para poder cambiar y modificar las reglas de juego por dos factores: o porque hay una crisis profunda y se vuelca directamente a lo negativo y condena a quien está gobernando, o porque generes una propuesta que seduzca a ese 60% o a la mayoría de ese 60% y tenga los candidatos suficientes que le generen la expectativa suficiente. Mientras eso no aparezca, esto va a seguir en ese consolidado y esperando que haya una crisis o no para ver cómo continúa el país. Yo sé lo que me gusta, Sergio, que decías, que acá lo que tiene que quedar claro es que nosotros no vamos a ganar una campaña pareciéndonos a ellos o haciendo meros terapeutas de los problemas que tiene y que nos está dejando este gobierno. Si vamos a ganar y transformar la realidad en Argentina, tiene que ser justamente hacia qué vamos. Y lo que tenemos que demostrarle y generar conciencia en la sociedad es que vamos por el sistema financiero, es que vamos por un sistema sojero que no retribuye lo que son los dólares que gana en bancos nacionales en el país, es que vamos por un sistema portuario nacional que tribute para la Argentina, y por un proceso de desarrollo de manufactura interna que es el valor agregado y la importancia de ciencias y tecnología. Porque otra cosa que nos están descuartizando es en la educación y es en el futuro de nuestros jóvenes, porque uno de los principales problemas que hay, además de la infraestructura y del salario de nuestro docente, es la brecha digital. Estos tipos sacaron las netbooks para nuestros jóvenes y están generando una masa de que ni siquiera en términos de lo que es el marxismo se puede llamar lo que se decía el ejército de reserva, ¿no? Porque acá nos están descartando del sistema que están configurando para unos pocos, y si nosotros no somos claros de que vamos por ellos, vamos por la rentabilidad y la riqueza que está generando estos propios gobiernos, que son los mismos empresarios que tienen toda su plata afuera en el exterior, y que vamos a avanzar con la justicia para que se vaya preso todo el que fugó capital y que se benefició
con las tomas de deuda, porque es una de las cosas que nos va a quedar para esta democracia, revisar los títulos de deuda y bonos que está haciendo este gobierno con los bancos que ellos fueron CEO, como el caso de Luis Caputo en particular. Como así fue una deuda de la democracia no revisar la deuda tomada por la dictadura militar en el 83. El pueblo va aprendiendo, generando conciencia, y es el desafío de la dirigencia y de todas las estructuras sociales, desarrollar esa conciencia clara de cómo transformar la riqueza. ¿No pensás que tiene que haber un cambio de constitución sobre esto? Me parece que tiene que ser un debate imprescindible para dar el 2019, porque algo nos enseñó Néstor Kirchner, que fue la generación que no pasó en vano de los 12 años. Acá no solo somos administradores de un gobierno, somos dirigentes y militantes que estamos en condiciones para tratar de discutir la matriz productiva y el desarrollo de nuestro país. Y esa es la Argentina inconclusa y de un campo nacional que cada vez tiene más fuerza y más conciencia de sí. Mira, la Constitución, si hay un cambio, tiene que ser de dogma, porque la Constitución hasta ahora ha tenido cambios que pueden parecer profundos, pero no lo son maquillaje. En el fondo sigue siendo una Constitución liberal en lo político y liberal y conservadora en lo económico, porque sigue priorizando la propiedad privada por sobre los derechos sociales. Y la prueba más clara es que el 14 bis de la Constitución, que es un artículo de la Constituyente del 57, que tiene el pecado original de la proscripción del peronismo subsanado por la reforma del 94, en donde se ratifica el 14 bis, no está reglamentada la participación en las ganancias de los trabajadores, ni su participación en los sistemas de producción y administración de las empresas. Que es el acceso a los libros contables, claro. ¿Cuánto es la rentabilidad de las empresas? Y cómo formás el precio. Entonces vos decís, mientras no haya un cambio profundo en el dogma, podés hablar de que en lugar de 2 senadores va a tener 3, que haga el Consejo de la Magistratura, que está bien, todo eso son avances, está claro que son avances, son modernos, pero en el fondo el dogma no se cambia, sigue siendo una constitución liberal que favorece los intereses de la propiedad privada, que está bien que se custodie la propiedad privada, pero que obvia en cierta medida los derechos sociales del resto de la sociedad. Sí, por eso hablamos de cambio, no de un cambio profundo en eso, ¿no? Pero en función de esto que dijiste, participación en ganancias, hubo una reparación que vino de la mano tuya, de la mano de Palazzo. De la mano de Palazzo. Mía, bueno. ¿Cuánto hace que tenemos participación en ganancias del sistema financiero? Creo que fue la paritaria del 2014, me parece. 2015. Claro, que viene a reparar, si nosotros somos un gremio por actividad, bueno, Palazzo firmó participación en ganancias del sistema financiero. Lo tenemos por convenio colectivo. Digamos, todo un logro. Hay algunos acuerdos previos, pero son por empresa. El único sindicato que lo tiene por actividad es la Asociación Bancaria. Y son cosas, viste, que cuando vos vas a discutir paritaria, lo primero que nos ponen en la discusión en este tiempo donde ellos tienen poder es que quieren dejar de pagar participación en las ganancias. Y nos han llegado a ofertar hasta más plata, es decir, ponemos más plata, pero bajo otro concepto, algún adicional. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué? Te dicen, porque es ideológico, porque nosotros no tenemos por qué participar la ganancia con los trabajadores. Nosotros le decimos, es ideológico sostenerlo, aunque cobremos menos. Muy bien. Entonces, el otro día le decía, a veces uno trata, por lo menos trato todos los días cuando me levanto de tener los pies bien sobre la tierra y no creérmela, por más que sea una organización poderosa la que me toca representar. Y uno tiene que tener siempre consciente, primero, su origen, que pertenece a una clase, que es la clase trabajadora, su origen humilde. Yo provengo de un hogar humilde, mi vieja era empleada doméstica, mi viejo chofer de colectivo. ¿De qué barrio sos? Disculpa que... Guaymallén, Mendoza. De Guaymallén, Mendoza. Uno de los barrios más populosos de Mendoza. Sería La Matanza de Mendoza, más o menos. Muy bien. Y cuando uno pone los pies sobre la tierra, no se compra el discurso de que qué buen discurso que tenés, ni qué cosas que hiciste, ni que no hiciste en el sindicato. También tiene que tener la templanza de saber soportar las críticas cuando son justas o injustas. Pero el otro día les dan un trabajo práctico a mi hija, a Morena, que tiene 11 años. Era por el respecto al 1 de mayo, ¿no? Y en el trabajo práctico la maestra le pone el 14 bis de la Constitución. Y le pide como trabajo, primero que estableciera cuáles eran el derecho a su entender más importante, y segundo, bueno, que expresara en función de eso
del mundo del trabajo, porque era por el 1 de mayo, qué quería hacer cuando fuera grande. Y el primer sentimiento de que uno como padre por ahí incide en la formación de los hijos es cuando ella me quería explicar qué quería hacer, ¿no? Y que ella quería ayudar, decía, quería ayudar a la gente que no tenía, y le decía, bueno, lo puede ayudar desde la política, desde el sindicato, desde una organización, desde una profesión. Me dice, eso. ¿Y qué querés ser? Y yo quiero ser abogada para defender a los que no tienen plata, ¿no? El primer concepto. Sí. Y el segundo, cuando la ayudo en el trabajo, ella termina concluyendo que lo más importante de ese artículo es cuando dice condiciones dignas de trabajo y descanso, jornada limitada y descanso, porque obviamente hay una explicación familiar que le damos y por la formación que uno tiene termina induciendo también la respuesta. Y hay un momento en que es cuando vos sentís ese orgullo de decir, si te llevas una medalla, que sea esta, ¿no? Entonces yo le digo, mirá en este artículo, y le digo, ¿sabés qué significa esto? Participación a ganancia. Entonces se lo explico. Y le digo, este derecho lo tienen todos los trabajadores argentinos desde el año 1957, pero no lo pueden hacer efectivo porque ningún gobierno lo reglamentó y porque nadie lo hizo. Y ahí le digo, ¿sabes quién es el único sindicato que lo tiene en Argentina? ¡Claro! Sí, pero todo un logro. Son pequeñas medallas que uno... Y además poder sostenerlo, ¿no? Cuando lamentablemente muchos gremios hermanos resignan derechos por una cuestión, digamos, extorsiva, ¿no? Ante la situación... Sí, por ahí uno se mete en otras actividades porque cada uno sabe en qué tiempo y bajo qué condiciones negocia, pero está claro que este gobierno lo que busca es disminuir el costo salarial, y el costo salarial no es solamente el salario que uno percibe en dinero, sino que son los derechos, que es salario diferido. Entonces cuando te pretenden bajar condiciones de trabajo, cuando te pretenden bajar la salud, cuando te pretenden bajar días por estudio, que es la formación de los compañeros, ese salario diferido. Y ellos han apuntado a eso, a disminuir el costo laboral argentino por vía de la pérdida del poder adquisitivo del salario y por la vía de la pérdida de derechos, que también es salario diferido. Bueno, pero la última paritaria fue una de las más difíciles, o me atrevería a decir la más difícil. Que fue la firmó como a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Fue la más extorsiva porque ellos planteaban modificación del régimen horario con extensión horaria y con extensión de horario de atención al público. Plantearon un salario por fuera de convenio durante los 2 primeros años del trabajador que recién ingresaba, que no fuera el salario de convenio. Nosotros tenemos un salario inicial con participación en las ganancias, llega a un salario mínimo conformado inicial de 30.600 pesos, firmamos en esta paritaria. Ellos pretendían que un trabajador cobrara 24.000 pesos durante 2 años y después va al convenio. Mentira, después los echan y toman de 2 años, de 0, arrancan y tenemos nada más que una rotación de trabajadores de 2 años que no tienen derecho. Plantearon también, eliminación de muchas cosas, ¿no? Fue muy dura la paritaria. Nosotros, si bien es un 15% lo que se firma, nosotros en diciembre, la gran discusión era que ellos querían incorporar dentro de ese 15, por eso ofrecieron 9 y arrancaron con un 9. Ellos querían incorporar un 4,4 que nosotros obtuvimos por encima de inflación en diciembre. Quiere decir que si uno toma la paritaria bancaria de diciembre a diciembre es un 20,4. Claro. Y a su vez hay una cláusula que no es de revisión, es una cláusula donde ha asumido el compromiso el sector empresario de actualizar los salarios toda vez que pierdan el poder adquisitivo con relación a la inflación, que es una cláusula gatillo que no se le pudo poner gatillo porque el Ministerio de Trabajo no quería recibir el acuerdo y eran las 5 de la mañana y hubo que modificar la cláusula. Sí, Sergio. Bueno, ahora sí te queremos despedir. Primero agradecerte por la amabilidad de venir a este humilde programa y decirte, por lo menos yo como par tuyo te sigo, ¿viste? Porque me parece que uno de los sindicatos que ha hecho punta en estos últimos años. Y después te sigo porque tenés una compañera fierro, que hace que lo sigamos, porque que hace que lo sigamos también, ya no ponés como la compañera, ¿no? No, buena compañera. El agradecido soy yo de la invitación. Para mí no hay programas chicos, ni grandes, ni más importante o menos importante. Hay programas donde uno se siente cómodo y este es uno, porque son compañeros, igual que uno, y porque además expresan una voz crítica en un momento donde las voces críticas son acalladas en este país. Y que nosotros tengamos la oportunidad de poder expresarnos con la libertad que lo hacemos a través de este programa y que ustedes emitan opiniones como las que emiten, fortalece la democracia y principalmente nos da un vínculo a aquellos que queremos un país distinto para poder expresarlo en estos medios. Con que nosotros
logremos convencer a 1, a 5, a 10, nos ganamos el día, muchachos, esto es así. Uno puede dar un discurso ante 100.000 personas y a lo mejor no convenció, pero puede por un medio tener una línea clara de pensamiento y convenció a 10 o 20 que son un efecto multiplicador después. Así que felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y lo que hacemos, lo que tratamos de hacer es generar un nuevo sentido común. Hacemos un aporte en ese sentido, ¿no? Con mucha alegría. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Gracias. No, la verdad que un gusto poder compartir la mesa esta. Débora, Barja, así que agradecido y siempre escuchando un dirigente sindical que me parece que hace, además de pelear la paritaria como acaban de explicar de una forma impresionante, lo más importante que es generar conciencia. Y la conciencia de nuestro pueblo es a partir de la práctica, es a partir de la acción y en el desarrollo de la conciencia colectiva como sujetos, como trabajadores, y eso es lo más importante, me parece que como joven y militante uno reconoce en lo que es la figura de Sergio Palazzo, así que un gusto poder estar acá compartiendo la mesa. Nuevamente gracias, Sergio, y como portuario, dale linga, amigo, dale linga.